Nacieron en el mismo aliento de la tierra seca, dos cachorros pegados a la barriga de la madre, mientras el viento levantaba polvo y calor, dos corazones latiendo como tambores que llaman a la vida dentro del cuerpo. El primero, más grande, soltó un rugido ronco antes de abrir los ojos, como si su garganta supiera que algún día necesitaría hablar por toda la selva. El segundo, ligeramente más pequeño, prefirió el silencio atento, la respiración larga, la escucha que recoge pistas de todo lo que se mueve. Desde temprano, el tamaño y el hambre del mayor lo empujaban hacia adelante de los pezones, asegurando los tragos más abundantes, mientras el más joven aprendía a sortear, a esperar el momento adecuado, a encontrar rendijas donde no parecía haber espacio alguno. Y a pesar de las diferencias que los marcaban como dos caminos paralelos, bastaba un toque de cabeza, un empujón juguetón, para que volvieran a ser lo mismo, hermanos de sangre, dos ramas de un mismo árbol que se empeñaba en crecer bajo un sol implacable. Con el tiempo, cuando la leche ya no bastaba y los dientes se convertían en promesa de futuro, los dos comenzaron a conocer el sabor del mundo. La madre los guiaba entre gramíneas altas, manchas de sombra y huesos antiguos que se ponían amarillos bajo un cielo sin nubes, y cada trayecto tenía el peso de una lección grabada en la carne. El mayor corría primero y corría más, una flecha viviente que cortaba la hierba hacia lo desconocido, mientras el más joven seguía en zigzag, examinando huellas rotas, oliendo el dibujo del peligro en el suelo agrietado, grabando en sí mismo la cartografía invisible del territorio. Cuando paraban, el silencio se extendía como un cuero enorme, y la madre inmóvil dejaba que la brisa trajera historias de lejos, el hierro de un cuerno que rozó piedra, la pisada redonda de un ungulado cansado, el polvo de una carrera que terminó en nada. Los cachorros, atentos, bebían esas historias por la nariz, la lengua, los ojos, y lentamente se iban convirtiendo en parte del mismo libro. En la adolescencia, aprendieron que la fuerza es hermana del hambre, y que ambas, cuando mal alimentadas, devoran todo. El mayor descubrió que su masa, sus músculos firmes y la cabeza pesada, tenían el poder de abrir el camino, de imponer respeto, de doblar cuellos y callar gruñidos. El más joven descubrió que la fuerza sin dirección es solo desperdicio y que la velocidad puede ser más letal que un golpe bruto. Comenzó a moverse como el agua, sorteando obstáculos, buscando corrientes de aire que revelaran presas distraídas, escuchando la música secreta de las patas que pisan suavemente. Y fue cuando cazaron juntos por primera vez, una persecución corta y certera, en la que el mayor cortó por delante y el más joven cerró el costado, que entendieron la matemática de la colaboración. Dos depredadores funcionando como uno, dos cuerpos ajustados por un mecanismo de confianza que no cruje, que no falla, que no hace preguntas. Su fama creció junto a sus melenas. Otros machos jóvenes, solitarios o en pares improvisados, probaron paulatinamente los bordes del territorio, oliendo la posibilidad de un error, la esperanza de un descuido. En todos los intentos, los hermanos respondieron con eficiencia económica y violencia justa, sin espectáculo y sin prolongar el sufrimiento más allá de lo necesario. El mayor asumía la primera línea, la barra de hierro que sostiene el portón, y el más joven operaba como cerradura, un mecanismo preciso que gira en el momento adecuado. Este engranaje doble, repetido en confrontaciones y cacerías, profundizó un código silencioso entre ellos. Una mirada significaba espera, una oreja inclinada pedía avance, un gruñido específico activaba la mordida que inmoviliza la garganta. Así, toda la sabana empezó a reconocerlos no solo como fuerza bruta, sino como una orden establecida, como una ley natural que mantenía el equilibrio entre correr y ser corrido. Cuando el calor subía hasta ondular el horizonte, los hermanos buscaban las sombras cortas y allí, acostados lado a lado, se limpiaban las cicatrices mutuamente. Cada marca poseía un capítulo. La línea torcida en el muslo del mayor, recuerdo de un casco que erró por poco el destino. La fina marca en el rostro del más joven, firma de cuernos apresurados que intentaban perforar la noche. La mordedura antigua en la cola de uno de ellos, mensaje de que las hienas no perdonan pasos en falso. Tocaban esas historias con la lengua,
con los ojos entrecerrados, y parecían reescribir el pasado con gestos de cuidado, como si el dolor fuera barro maleable y la memoria agua que suaviza los bordes. Al final, su respiración quedaba en el mismo compás, una sinfonía baja que decía: mientras tú existas, yo existo. Al auge de esta hermandad, la sabana se les abría como un tablero que ya sabe quiénes son las piezas que ganan. Las rutas de caza se volvieron hábitos, los puntos de agua, paradas seguras bajo vigilancia constante, los árboles solitarios, hitos de un mapa mental dibujado a partir del olfato, el oído y la cicatriz. El mayor comenzó a desarrollar una manera de andar que hablaba de soberanía, el pecho adelante, el cuello erguido, la melena ondeando como una bandera que no necesita viento. El más joven, por su parte, perfeccionó un silencio tan completo que parecía disolver el cuerpo en el ambiente. En ciertos momentos, ni las moscas parecían notarlo, y los pájaros tardaban en darse cuenta de que el tronco lejano tenía ojos. Juntos, eran un teorema probado todos los días. El dominio no es un accidente, es una disciplina repetida en el límite del instinto. Pero la vida, que sobrevive de equilibrios delicados, siempre deja una rendija por donde lo inesperado se infiltra. Una noche, una brisa diferente pasó entre las gramíneas, trayendo no el olor habitual de rumiar y polvo, ni el ardor ácido de las hienas, sino metal frío, humo amargo, un rastro extraño de aceite que parecía incompatible con todo lo que la tierra aceptaba. El más joven lo notó primero. Se detuvo, levantó la cabeza, aspiró como quien busca un recuerdo vago y encontró solo extrañeza. El mayor se acercó, y los dos siguieron la corriente hasta una mancha de suelo, marcada por huellas que no eran de cascos, no eran de garras, no eran de nada conocido. Había surcos rectos, hendiduras hundidas y un contorno que sugería la presencia de algo que no pertenecía a esa gramática. Permanecieron inmóviles durante largo tiempo, no por miedo, sino por respeto al desconocido. Luego, marcaron el suelo con orina, una advertencia que decía: esto está bajo nuestra custodia. La sabana no era solo un escenario para los dos hermanos, era un organismo vivo que respiraba con ellos, un tablero inmenso donde cada piedra, cada árbol solitario y cada fuente de agua tenía una historia grabada. La extensión del territorio bajo su dominio parecía infinita para quien lo contemplara desde lo alto de una colina, ondas doradas de pasto que se movían con el viento, manchas de sombra que se movían conforme al sol, y un horizonte tan amplio que parecía tragar el cielo. Allí el sol no solo iluminaba, juzgaba, castigaba y premiaba, dependiendo de quién se atreviera a caminar bajo él. Y en este reino sin paredes, sin puertas y sin coronas visibles, los dos hermanos gobernaban no porque alguien los hubiera puesto allí, sino porque la vida, la lucha y el hambre los habían forjado como guardianes legítimos. El mayor, con su melena espesa y oscura, era la muralla viviente. Su cuerpo llevaba el peso de cada enfrentamiento ganado, cada invasor expulsado y cada noche en que la mera presencia de su sombra fue suficiente para callar hienas y chacales. Caminaba como quien sabe el poder que lleva, pero no desperdicia energía para exhibirlo. Sus pasos tenían la cadencia de un tambor profundo, y cada movimiento de su cabeza, cada inclinación de oreja, era una advertencia de que ninguna amenaza pasaría sin ser notada. A su lado, el más joven era el viento invisible que se infiltraba donde el ojo humano no vería nada. Si el hermano mayor era la fuerza que aplasta, él era la inteligencia que preparaba el golpe. Juntos, eran como tormenta y trueno, inevitables e inseparables. Todos los animales del territorio, desde las presas más frágiles hasta los depredadores oportunistas, conocían el alcance de este poder. Los ñus ajustaban sus rutas de migración para evitar el corazón del reino. Los babuinos, astutos y curiosos, aprendían a reconocer el olor de los dos hermanos y se retiraban antes de que ellos aparecieran. Incluso los elefantes, gigantes sin miedo, cambiaban su paso cuando sentían en el viento la presencia de los leones. Esto no era solo respeto, era la aceptación de que el orden natural tenía líderes y que esos líderes no eran cuestionados. Las fronteras de su reino eran más que líneas invisibles,
Había hitos claros que los hermanos conocían mejor que sus propias cicatrices. Una acacia solitaria que servía como punto de observación, una formación rocosa en forma de arco bajo la cual descansaban durante las horas más calurosas, un bebedero antiguo donde generaciones enteras de animales habían saciado su sed, ahora protegido por ellos como si fuera un tesoro de guerra. En esas áreas, su presencia era constante, y cada olor, cada rasguño en el tronco, cada huella profunda en el suelo, era un mensaje. Aquí pasaron el rey y su hermano. El territorio, hasta entonces, respiraba un ciclo perfecto de vida y muerte, caza y descanso, dominio y desafío, pero la armonía de la sabana siempre es frágil, y basta un grano extraño en este mecanismo para que el equilibrio comience a inclinarse. Fue en una madrugada sofocante, cuando el aire parecía pegarse a la piel y la luna menguante pintaba el paisaje con un brillo tímido, que el más joven lo notó primero. No era el olor habitual de depredadores rivales, ni el rastro caliente de presas agitadas. Era algo metálico, acre, como si la tierra hubiera sangrado óxido. Se detuvo, levantó la cabeza y dejó que el viento trabajara, absorbiendo capas de olores superpuestos. Entre la hierba y el polvo, también había una huella desconocida, aceite, pólvora y un amargor que quemaba la garganta. El mayor, al notar la inmovilidad de su hermano, se acercó en silencio. La mirada intercambiada fue suficiente para que supieran que eso no era trivial. Siguieron el rastro con la paciencia que solo los cazadores experimentados poseen, avanzando contra el viento para evitar ser denunciados por su propio olor. A cada metro, las marcas se volvían más nítidas, huellas profundas de botas, diferentes a cualquier animal, líneas paralelas arañadas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, y pequeños cilindros brillantes que reflejaban la pálida luz de la luna. Olfatearon estos objetos, extrañados por el frío que exhalaban, y siguieron adelante. Fue cuando vieron la primera prueba viva de la amenaza. Un antílope yacía caído, pero no había marcas de garras ni heridas típicas de caza natural. En su lugar, había un solo agujero limpio atravesando el pecho del animal, y alrededor de él, un círculo quemado, como si el propio aire hubiera sido incendiado en el momento del impacto. La muerte había sido instantánea. El mayor gruñó bajo, el sonido grave resonando en su pecho, mientras el más joven miraba al horizonte tratando de identificar al dueño de este acto. Nada, solo silencio, y el viento llevando el olor de la muerte mezclado con ese metal amargo. En los días que siguieron, el territorio fue manchado por señales similares. Una cebra caída cerca del bebedero, un chacal muerto en medio de un camino de caza, e incluso aves abatidas, todas con el mismo tipo de herida precisa y mortal. Esto no era caza por supervivencia, era muerte sin hambre, sin propósito más allá del propio acto. El más joven comenzó a trazar mentalmente la dirección de donde venían estos rastros y se dio cuenta de que todos apuntaban a un lugar específico al norte, cerca del borde del territorio, un lugar que rara vez visitaban, marcado por un grupo de árboles retorcidos. Fue allí donde lo vieron por primera vez, la forma erguida, alta, cubierta de tela y cuero, moviéndose con pasos largos y calculados. En sus manos, un objeto estrecho y alargado, negro y reluciente, que brillaba bajo el sol como ojo de depredador. El mayor se agachó, protegiendo a su hermano con su cuerpo, mientras el hombre, pues ya sabían que era un hombre, caminaba sin prisa, deteniéndose de vez en cuando para levantar el objeto y apuntarlo hacia lejos. El instinto les decía que aquello era peligroso, pero la mirada fría y metódica del humano transmitía algo aún más amenazante. No estaba allí por casualidad, estaba cazando. El cazador parecía conocer bien la sabana, sabía moverse contra el viento, elegía puntos elevados de observación y permanecía inmóvil por largos periodos, observando. Esto lo hacía aún más peligroso, porque actuaba como un depredador nato, pero con herramientas que ningún animal de la sabana poseía. Los hermanos comenzaron a evitarlo, retrocediendo siempre que su olor se acercaba. Pero al mismo tiempo, comenzaron a memorizar su patrón de movimiento, aprendiendo dónde se escondía, cuánto tiempo permanecía parado y por qué rutas se desplazaba.
La tensión creció como una nube antes de la tormenta. El mayor, naturalmente protector, aumentó la patrulla de las fronteras, mientras que el más joven asumió un papel de vigía oculto, siguiendo de lejos los pasos del hombre. Sin embargo, el cazador parecía estar probando el territorio, acercándose más cada día. Era como si estuviera eligiendo no solo un objetivo, sino el momento perfecto para atacar. Y en una mañana seca, cuando el aire parecía vibrar con el calor, los hermanos notaron algo diferente. El hombre estaba más cerca que nunca, el rifle apoyado en su hombro, los ojos fijos al frente. No había viento para delatarlos, ni sombras densas para protegerlos. El mayor sintió un apretón antiguo, ese instinto primitivo que avisa cuando el peligro está al alcance. El más joven se encogió, listo para reaccionar, pero ese día el cazador solo miró, una mirada lenta y fría que atravesó el espacio como una cuchilla. Luego se dio vuelta y desapareció en dirección a los árboles. A partir de ese momento, la sabana nunca volvió a parecer segura. La presencia humana ya no era solo una sombra distante, era un fantasma armado que rondaba como si fuera dueño del lugar. Y los hermanos, sin saberlo, estaban a punto de conocer el peso del primer disparo destinado a ellos. La mañana nació con una luz suave, filtrada por una capa fina de nubes que dejaba el cielo en un tono gris azulado. Por algunos momentos, la sabana parecía respirar lentamente, como si quisiera prolongar ese estado calmado antes de que el calor aplastara todo. Los dos hermanos estaban juntos, acostados bajo la sombra de una acacia solitaria. El mayor dormía con un ojo entrecerrado, alerta a cualquier ruido. El más joven lamía tranquilamente la cicatriz en su pata delantera izquierda, recuerdo de un enfrentamiento antiguo. Ese momento, quieto y sin urgencias, era una rareza, y tal vez por eso quedó grabado tan profundamente, porque sería la última vez que la paz reinaría sin ninguna sombra sobre ellos. Cuando el sol comenzó a subir, se levantaron y comenzaron el ritual matutino: estirar el cuerpo, oler el viento, marcar territorio. El olor de la sabana a esa hora era fresco, mezcla de tierra húmeda y hojas aplastadas por el rocío. A lo lejos, la vida seguía su compás. Las cebras pastaban sin prisa. Una manada de ñus se desplazaba lentamente hacia el bebedero, e incluso las hienas parecían demasiado ocupadas para rondar. Todo apuntaba a un día común, y eso les dio a los hermanos una rara sensación de confianza. El mayor propuso la caza con una mirada, y el más joven respondió levantando la cabeza, un acuerdo silencioso que los acompañaba desde que eran cachorros. Eligieron como objetivo un pequeño grupo de impalas, hembras jóvenes que pastaban distraídas cerca de un corredor natural formado por rocas. El más joven tomó la delantera, desapareciendo entre la vegetación baja, mientras el mayor avanzaba en un gran semicírculo, preparando el ataque final. Era un plan perfecto. El más joven conduciría a las presas hacia el paso estrecho, y allí el mayor aparecería como una muralla viviente, bloqueando cualquier ruta de escape. El viento estaba a su favor. Las impalas no notaron nada. El más joven se movió como sombra líquida, aprovechando cada irregularidad del terreno, cada manto de sombra. Sus músculos vibraban listos para el salto, pero su función era otra: guiar, conducir. Cuando una de las impalas levantó la cabeza, él ya estaba lejos, cambiando de posición. El mayor, oculto detrás de una piedra cubierta de líquenes, mantenía el cuerpo inmóvil, solo sus ojos siguiendo cada paso de las presas que se acercaban. Fue entonces cuando el aire cambió. No fue el viento que traicionó su presencia. Fue un sonido, bajo y casi imperceptible, proveniente de muy lejos. El más joven lo oyó primero. Un clic seco, metálico, que no pertenecía a la música de la sabana. El mayor también lo percibió, pero no retrocedió. En cambio, fijó los ojos en la impala más cercana, esperando el momento exacto para atacar. Y entonces vino el estallido. Un sonido corto, brutal, que cortó el aire como una cuchilla invisible. Incluso antes de que el eco desapareciera, el más joven vio a su hermano estremecerse, sus patas delanteras vacilar y un respiro ronco escapar de su garganta. El cuerpo poderoso, que tantas veces había sido murallas y tormenta, se inclinó hacia un lado, cayendo con un peso que sacudió el suelo. El polvo se levantó en un halo a su alrededor,
y el olor de sangre fresca se mezcló rápidamente con el aire. El más joven se congeló por un instante. Todo alrededor parecía perder sonido. No había el golpeteo de los cascos de las impalas huyendo, ni el canto lejano de las aves. Solo el pesado silencio, roto por la respiración irregular de su hermano caído. Corrió su corazón disparado, sintiendo cada fibra de su cuerpo pidiendo acción. Cuando llegó, apoyó su hocico en la melena de su hermano, sintiendo el calor desvanecerse. La mirada de su hermano aún estaba viva, pero llevaba un peso diferente, como si ya supiera que no vería el próximo amanecer. Fue entonces cuando el olor llegó. No el olor común de sangre o miedo, sino ese olor metálico y amargo que había estado rondando el territorio durante días. Y junto a él, la figura erguida a lo lejos, medio escondida por las ondulaciones de la sabana. El hombre estaba allí, sostenía el rifle apoyado en su hombro y observaba, inmóvil, como si fuera parte del paisaje. No había prisa en sus movimientos. Sabía que había ganado ese momento. El más joven se posicionó frente a su hermano, gruñendo bajo, las orejas planas, la cola rígida. El cazador, sin embargo, no avanzó. Simplemente giró lentamente el rifle, lo bajó y comenzó a caminar hacia atrás, desapareciendo en dirección a los árboles retorcidos. No llevó trofeo alguno en ese instante, no recogió nada, como si quisiera prolongar el juego o tal vez regresar para finalizar lo que había comenzado. El mayor intentó levantarse, pero sus patas no le respondían. La sangre manchaba la hierba alrededor y cada respiración parecía un esfuerzo descomunal. El más joven se acostó a su lado, manteniendo su cuerpo cerca, como si quisiera transferir fuerza a través del calor. Se quedaron así durante largos minutos, el viento girando lentamente, el sol subiendo en el cielo, hasta que la respiración de su hermano comenzó a volverse más lenta, más espaciada. La sabana seguía viva a su alrededor. Los pájaros volvieron a cantar, las presas retomaron el pasto a lo lejos, pero para ellos el mundo había cambiado para siempre. Ese sería recordado como el último día que se despertaron juntos, sin la sombra de la muerte sobre sus cabezas. Y, en el fondo, el más joven ya sentía la transformación ocurriendo dentro de él. La paz que los había guiado hasta allí había terminado. Lo que vendría ahora sería guiado por otra fuerza, más cruda, más oscura, más implacable. El momento en que el sonido seco cortó el aire, dividió el mundo en dos, antes y después. Antes existía la casa precisa, la armonía instintiva, el ciclo natural que regía cada movimiento en la sabana. Después, solo quedaba el eco de ese estallido y el cuerpo del mayor cediendo a la gravedad, como si toda la fuerza acumulada en años de dominio se hubiera disuelto en un solo suspiro. El más joven aún podía escuchar el sonido reverberando dentro de su cráneo, como un trueno que no encuentra nubes. El proyectil atravesó el aire con una velocidad que los ojos no pudieron seguir. No hubo aviso, ni posibilidad de reacción. Un instante, el mayor era una muralla de músculos listos para aplastar. Al siguiente instante, sus patas delanteras se hundían en el suelo, los ojos bien abiertos no por miedo, sino por el puro impacto de sentir la vida siendo arrancada de dentro hacia afuera. El impacto fue tan violento que el cuerpo por un segundo pareció resistir la caída antes de ceder por completo, golpeando el suelo con un sonido sordo y pesado. El más joven sintió su corazón dispararse en un ritmo irregular, una mezcla de adrenalina y desesperación. Corrió hasta su hermano, su hocico enterrado en la espesa melena, tratando de olfatear alguna respuesta, alguna chispa que dijera, «Aún estoy aquí». La sangre caliente escurría por su pelaje dorado, empapando la hierba, y tenía un olor tan fuerte que parecía empujar todo lo demás a su alrededor. La herida, pequeña en la entrada, ocultaba la destrucción que llevaba por dentro. El más joven no entendía cómo algo tan diminuto podía llevar tanta muerte. Al levantar la cabeza, vio al hombre. La silueta destacaba en la ondulación de la sabana como una cicatriz en la piel lisa. Estaba de pie, erguido, el rifle apoyado contra su hombro, aún apuntando en su dirección. El sol reflejaba en el metal del arma, produciendo un brillo frío, como un ojo que nunca parpadea. El cazador no se movió de inmediato. Permaneció allí observando,
como si quisiera grabar en su memoria la imagen de su obra. El más joven sintió un gruñido crecer en su pecho, vibrando en sus costillas, pero se contuvo. El instinto puro le decía que cualquier avance significaría muerte instantánea. El hombre entonces hizo algo que el león no entendió. Bajó lentamente el rifle y comenzó a caminar hacia atrás. No parecía tener prisa por huir, ni miedo a represalias. Se movía como alguien absolutamente seguro de que dominaba la situación. El más joven lo siguió con la mirada hasta que la figura desapareció entre los árboles retorcidos, llevando consigo no un cuerpo, no un trofeo, sino la certeza de que volvería. De vuelta al hermano caído, el más joven intentó lo imposible. Lo alentó a levantarse, lo empujó con la cabeza, le lamió la cara, gruñó para que no cediera. El mayor abrió los ojos con esfuerzo y lo miró nuevamente. En esa mirada había algo que dolía más que la herida. No era miedo ni una súplica de ayuda. Era aceptación, como si dijera que sus vidas habían llegado a ese punto y no había vuelta atrás. El calor aumentaba, el sol ya alto golpeando sobre ambos, haciendo que el aire se volviera espeso. Las moscas comenzaron a acercarse, pero el más joven las ahuyentaba con la cola, protegiendo a su hermano incluso ahora, como siempre lo hicieron el uno por el otro. La sangre ya no estaba tan caliente. La respiración venía en intervalos largos, como si cada uno fuera medido cuidadosamente para durar un poco más. Y entonces, sin sonido, sin aviso, el mayor soltó su último aliento. El cuerpo se relajó, pesado, como si la gravedad finalmente hubiera ganado. Los ojos permanecieron abiertos, mirando hacia el horizonte, y el más joven sintió que el mundo se encogía a su alrededor. No había rugido capaz de describir eso. No había nada más que un vacío que comenzó a transformarse en otra cosa. Una ira cruda, creciente, que quemaba más que el propio sol. El silencio que siguió no era el silencio común de la sabana. Era un silencio denso, cargado, donde hasta el viento parecía dudar. El más joven sabía que ese sonido seco que resonaba en su memoria tendría un nombre y un dueño, y que algún día el mundo lo devolvería con intereses. El rey había caído, pero el trono no quedaría vacío. No permitiría que la sangre de su hermano fuera olvidada. El cuerpo del mayor aún estaba caliente cuando el más joven levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar el rugido. No fue un rugido de advertencia, ni un llamado territorial. Fue un sonido profundo, rasgado, cargado con un peso que hasta la propia sabana parecía no querer soportar. Comenzó grave, como un trueno distante, y subió hasta romperse en un eco irregular, llevando en el aire no solo el dolor de la pérdida, sino la promesa silenciosa de que esto no quedaría impune. Fue un rugido que hizo que las aves volaran en bandadas desordenadas, que hizo que las presas interrumpieran el pastoreo, que obligó incluso a los depredadores menores a retroceder a las sombras. El más joven se agachó nuevamente, apoyando su hocico en la espesa melena que tantas veces había sentido a su lado en las cacerías y en las noches frías. El olor de su hermano aún estaba allí, mezclado con la sangre fresca, y eso dolía más que cualquier herida física. Cerró los ojos por un instante, tratando de retener esa sensación, como si de esa manera pudiera evitar que el tiempo se la llevara. Pero el calor del sol avanzaba, y con él venía la certeza de que con cada minuto la presencia de su hermano se alejaba del mundo. Las moscas regresaron, insistentes, pero el más joven las alejaba con la cola, gruñendo hacia el vacío. Con cada gruñido sentía su garganta raspar, su voz transformarse. Ese sonido seco, el disparo que le había arrancado la vida a su hermano, seguía reverberando en su mente. Era como si se hubiera grabado en las paredes internas de su cráneo, y cada vez que lo recordaba, la ira ganaba más espacio, empujando fuera cualquier rastro de miedo. El cazador seguía cerca. El viento traía su olor desde lejos, ese olor humano mezclado con pólvora y sudor. El más joven levantó la cabeza y olfateó, tratando de identificar la dirección. El olor venía débil, pero constante, como si el hombre no se hubiera ido de verdad, solo se hubiera retirado para observar. Esto inflamó aún más su pecho. El hombre había matado y dejado el cuerpo como si fuera un juego, y los juegos en la sabana siempre tienen dos lados. Se levantó lentamente,
sintiendo el peso de su cuerpo como si cargara no solo su propia masa, sino también la ausencia de su hermano. Echó una última mirada al cuerpo extendido en la hierba. No era solo un león muerto, era la mitad de un imperio deshecho, era el cazador de 1000 victorias, el protector de las fronteras, el amigo que nunca dudó. Y ahora, todo eso se reducía al silencio. El más joven caminó en círculos alrededor del cuerpo, marcando el suelo con sus patas, impregnando esa parte de tierra con su propio olor. Era un ritual instintivo, pero en ese momento tenía un significado más profundo. Era la firma de que ese lugar se volvería sagrado por la memoria de su hermano y maldito para quien hubiera causado su muerte. Luego, levantó la cabeza hacia donde venía el viento y soltó otro rugido. Esta vez no había tristeza, había desafío. El sonido atravesó la sabana, rodando por las colinas y resonando en los valles. Quien lo escuchara sabría que algo había cambiado. No era el rugido de un rey defendiendo su territorio, sino el de un guerrero convocando su propia guerra. Era una advertencia no solo al cazador, sino a toda criatura viva. A partir de ese día, ya no cazaría por hambre, ni patrullaría solo por instinto. Ahora, cada paso sería un paso de venganza. Mientras el sol avanzaba, tiñendo la hierba de tonos más claros, se alejó del cuerpo de su hermano, pero sin darle la espalda. Caminó lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado, grabando en su memoria el escenario exacto, la posición del cuerpo, el olor de la sangre, la inclinación del viento, incluso el canto de las aves a lo lejos. Sabía que nunca olvidaría ese momento, porque cada detalle se había convertido en combustible. En lo alto de una pequeña elevación, se detuvo y miró una vez más. El cuerpo parecía más pequeño a la distancia, pero su presencia en el pecho del más joven seguía siendo inmensa. Respiró hondo, absorbiendo todo el olor de la sangre y la tierra. Cuando exhaló, ya no había espacio para la duda. Lo que antes era solo instinto de supervivencia, ahora era un juramento. Y así el león partió en busca de la sombra humana, llevando consigo un solo objetivo: encontrar al hombre que había transformado el último día de paz en el primer día de guerra. El hombre regresó antes de la puesta de sol. El viento trajo primero su olor, ese mismo olor denso de sudor humano, aceite y pólvora, cortado por un fondo amargo que el león ya asociaba con la muerte. El más joven estaba acostado a pocos metros del cuerpo de su hermano, fingiendo descansar, pero cada músculo estaba tenso como un arco a punto de disparar. Sus ojos entrecerrados seguían el movimiento de la hierba, el ritmo interrumpido de los pasos que se acercaban. El cazador no vino sigiloso, al contrario, caminaba con la calma de quien cree que nada puede detenerlo. Apareció en la explanada con el rifle colgado de un hombro y un saco grande de lona en la otra mano. Con cada paso, pateaba la hierba seca, creando un sonido irritante y constante. Al ver el cuerpo del león muerto, se detuvo por un momento y contempló la escena. No había reverencia ni sombra de respeto, solo la satisfacción vacía de quien ve un trofeo listo para ser recogido. El más joven observaba todo desde su posición, manteniéndose inmóvil, controlando el impulso de atacar. Aún no era el momento. El instinto le decía que necesitaba ver y aprender más sobre ese enemigo. El cazador se acercó al cuerpo, se arrodilló y pasó la mano por la espesa melena del mayor. Sus dedos apretaron los mechones como quien evalúa la calidad de un tejido raro. Luego, sacó de una pequeña bolsa un cuchillo largo y afilado, y lo probó contra la luz del sol. El metal reflejó un brillo frío, cortante, que hizo acelerar el corazón del león. Con movimientos entrenados, el hombre posicionó el cuerpo y comenzó a cortar, separando la piel de la carne. El sonido era bajo, pero para el león era como escuchar huesos romperse. Cada desgarrón era una ofensa que incendiaba aún más su pecho. Cuando terminó de desprender la melena, el cazador la levantó con ambas manos, evaluando su peso. La metió en el saco de lona, aplastándola sin cuidado. Luego, sacó del bolsillo un pequeño objeto metálico, lo colocó contra la cabeza del león muerto e hizo un chasquido seco. El más joven no entendió de inmediato, pero reconoció el gesto. Era como marcar propiedad, registrar que esa muerte tenía dueño. El hombre se detuvo un momento y miró a su alrededor. El más joven se congeló aún más en el suelo,
disminuyendo la respiración. Sus ojos, sin embargo, no desviaban la mirada. Era la primera vez que podía ver de cerca el rostro del enemigo. La piel quemada por el sol, surcada por profundas líneas, los ojos claros como piedra pulida, sin ningún calor. No había culpa allí, ni vacilación. Solo la frialdad de quien ya había hecho esto muchas veces. Después de sujetar el saco con la melena sobre su hombro, el cazador levantó el rifle y dio una última mirada al cuerpo sin vida. No había prisa en sus gestos. Sabía que estaba en la cima de la cadena alimenticia, o al menos lo creía. Comenzó a alejarse, dejando detrás solo marcas profundas de botas y el pesado olor de la muerte. El más joven esperó. Lo siguió con los ojos hasta que la figura desapareció detrás de la vegetación. Solo entonces se acercó al cuerpo de su hermano. Donde antes había una melena imponente, ahora quedaba la piel expuesta, marcada por el corte humano. El león apoyó el hocico en la herida y cerró los ojos por un momento. No lloró. Los leones no lloran como los humanos, pero el rugido que creció dentro de él en ese momento no era solo de dolor, ni solo de rabia. Era la fusión de ambas cosas en algo más grande, algo más antiguo, algo que incluso la selva reconocía, la voz de la venganza. En ese instante, el más joven supo que ya no esperaría más. No habría luto prolongado, ni olvido. El cazador había tomado un trofeo, pero también había dejado un rastro. Y un rastro, por más sutil que fuera, siempre puede ser seguido. El sol ya se escondía detrás de las colinas distantes cuando el león se apartó del cuerpo de su hermano. El cielo comenzaba a teñirse de rojo, como si el mismo horizonte sangrara junto a él. Ese era el tipo de crepúsculo que, en otros tiempos, significaría descanso y observación silenciosa de la sabana, pero ahora, cada color, cada sombra, cada soplo de viento, parecía empujarlo hacia un único destino: encontrar al hombre que había profanado no solo la vida de su hermano, sino todo el orden de ese territorio. El olor del cazador seguía vivo en el aire. Esa mezcla amarga de pólvora, metal y sudor impregnaba las corrientes de viento, señalando el camino. El león avanzaba con pasos calculados, no corriendo como un depredador detrás de una presa común, sino marchando como un ejecutor que sabe exactamente a dónde va. Su cuerpo, aunque cansado por el calor y la tensión, se movía con fluidez. No había vacilación. Cada músculo parecía cargar dentro de sí la memoria de todos los ataques que ya había realizado, de cada salto preciso, de cada derribo fatal. Pero ahora había algo nuevo. La intención no era alimentarse. El hambre que lo guiaba era otra. Hambre de justicia salvaje, hambre de represalia. La sabana parecía responder a este cambio. Los animales que normalmente solo se mantenían atentos a su paso, ahora retrocedían más temprano, como si percibieran que no era una patrulla común. El rugido que había soltado horas antes seguía resonando en los oídos de muchos. Hienas, chacales e incluso aves carroñeras parecían entender que algo iba a suceder. La selva tiene sus propias maneras de difundir noticias, y la presencia del león moviéndose con ese propósito específico era un mensaje claro. El equilibrio estaba a punto de romperse. Al caer la noche, se acercó a los árboles retorcidos que marcaban el borde del territorio. El viento más frío allí trajo el olor humano aún más fuerte. Junto a él había el olor de humo, cuero y carne seca, señales de que el cazador mantenía un campamento cerca. El león se agachó, dejando su cuerpo tan bajo que su vientre rozaba el suelo, y avanzó con la lentitud de una sombra. Sus ojos, adaptados a la penumbra, captaban cada movimiento, cada destello de luz que escapaba entre las ramas. Fue entonces cuando lo vio. El cazador estaba sentado sobre una roca, afilando la hoja de un cuchillo a la luz de un pequeño fuego. A su lado, el saco de lona descansaba como si fuera solo otro objeto, pero el león sabía lo que había dentro: la melena de su hermano, el símbolo máximo de su realeza arrancado como trofeo. El rifle estaba apoyado contra un tronco cercano, al alcance de la mano del hombre. El león observó, sus músculos tensos midiendo la distancia, calculando la dirección del viento y el momento exacto para actuar. Pero algo dentro de él le decía que no era el momento de avanzar a ciegas. El cazador estaba despierto, alerta,
sus ojos escaneando la oscuridad como si supiera que lo estaban observando. Entonces, el león retrocedió algunos pasos, ocultándose en la densa maleza. Se quedó allí, inmóvil, observando durante largos minutos, memorizando cada gesto del hombre, cada hábito, cada punto vulnerable. Mientras esperaba, las imágenes de su hermano muerto volvían como golpes de garra en su mente. El rugido, la sangre, la mirada antes del último aliento. Eso no podía quedar impune. El cazador no era como otros depredadores. Él no cazaba por necesidad, sino por placer, y depredadores como ese no tenían lugar en el orden de la selva. La noche avanzó, y el hombre confiado se acostó cerca del fuego, envuelto en un grueso tejido. El rifle permaneció a su lado, pero sus ojos finalmente se cerraron. El león permaneció inmóvil, pero dentro de él, la furia crecía, como una tormenta a punto de romper el cielo. Sabía que tendría una oportunidad, y cuando ese momento llegara, no habría vacilación, no habría sonido más que el último suspiro del cazador. La sabana estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era el silencio que precede a la violencia inevitable, y en el centro de él, un león, ahora solo, respiraba profundamente, preparándose para transformar el dolor en sangre, el luto en venganza. La madrugada cayó pesada sobre la sabana, y el mundo parecía contener la respiración. El viento soplaba lentamente, llevando el olor del cazador como un hilo conductor que guiaba cada paso del león. No era una persecución apresurada, era un cerco, meticulosamente construido como una serpiente enrollándose lentamente alrededor de su presa. El más joven sabía que un ataque precipitado podría acabar con todo. El hombre poseía ese objeto que escupía truenos y mataba a distancia, y para derrotarlo, sería necesario deshacer la ventaja de alcance que él tenía. El león comenzó a rodear el campamento, manteniendo siempre el viento a su favor. Cada paso era silencioso, cada movimiento calculado para no romper ramas o mover la vegetación de forma perceptible. El olor humano se mezclaba ahora con el de carne asada, humo de madera y el cuero curtido de las botas. El saco de lona con la melena del hermano todavía colgaba de una rama cercana al fuego, como si el cazador quisiera mantenerlo a la vista, exhibiendo su trofeo incluso sin público. Esto no era solo robo, era un insulto. Retrocedió unos metros, encontrando un punto alto de observación en una elevación cubierta de arbustos. Desde allí, podía ver al hombre acostado de lado, respirando profundamente, con el rifle apoyado sobre su pierna. El fuego, ahora reducido a brasas, proyectaba luces débiles que danzaban sobre el rostro endurecido del cazador. El león estudió cada detalle, como si estuviera grabando un mapa invisible. La distancia entre ellos, el tiempo que tomaría avanzar, los obstáculos en el camino, el momento exacto en que el hombre estaría más vulnerable. Pero cazar a un depredador humano era diferente de cualquier otra presa. No podía confiar solo en sus sentidos, necesitaba pensar como el enemigo. Así que esperó. El cazador despertó antes del amanecer, movió las brasas, calentó un trozo de carne y bebió de una cantina. El león permaneció inmóvil, solo observando. Después de comer, el hombre tomó el rifle y comenzó a caminar lejos del campamento, siguiendo un rastro de caza. Era la oportunidad perfecta para seguirlo sin que estuviera protegido por un refugio fijo. El más joven comenzó la persecución, manteniendo una distancia que lo hacía invisible, pero lo suficientemente cerca para no perder el rastro. El cazador avanzaba con seguridad, como quien conoce cada detalle del terreno, pero de vez en cuando se detenía, levantaba el rifle y observaba a distancia. Estaba claro que buscaba otra víctima, y el león se dio cuenta, con un nudo de rabia en el pecho, que el hombre no tenía intención de irse de la sabana tan pronto. La persecución se extendió por horas. Cuando el sol ya quemaba alto, el cazador se acercó a un bebedero donde una pequeña manada de antílopes bebía agua. El hombre se agachó, apoyando el rifle y apuntó. El león, a pocos metros detrás, entendió que ese sería el momento de acercarse. Mientras el hombre estaba concentrado en su objetivo, sin percatarse de nada detrás de él, el león comenzó a avanzar, deslizándose como una sombra viva. El primer paso fue lento, el segundo más rápido. La distancia se acortaba. El corazón del león latía fuerte.
pero sus músculos permanecían controlados. Cada paso acortaba la línea invisible que los separaba de la venganza. El viento, aliado preciado, llevaba el olor humano lejos, manteniéndolo ciego ante la aproximación del depredador. Cuando faltaban solo unos metros, el cazador disparó contra un antílope que cayó de inmediato. El sonido del disparo explotó en el aire, pero para el león fue la señal definitiva. Flexionó las patas traseras y se lanzó hacia adelante. El hombre, aún agachado, solo escuchó el sonido seco de la hierba quebrándose y un rugido rasgado que vino como una tormenta. Intentó girar el cuerpo, pero el peso colosal ya estaba sobre él, derribándolo al suelo. El rifle cayó unos metros adelante y comenzó la lucha. El cazador, ágil y experimentado, sacó el cuchillo, intentando alcanzar el flanco del león. El animal, sin embargo, esquivó y usó su peso para prensarlo contra la tierra. Sus garras se clavaron en el hombro humano y sus dientes avanzaron contra la carne. El hombre gritó, pero el sonido fue tragado por la furia del rugido que resonaba directamente en su cara. La sabana observaba. El viento, los pájaros, hasta los insectos parecían detenerse para ser testigos del momento en que el cazador se convertía en la presa. El más joven sabía que no retrocedería. Esa era la ejecución que había prometido en el silencio de la noche, y nada, ni siquiera la resistencia desesperada del hombre, cambiaría el destino que él había sellado al apretar el gatillo contra su hermano. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras el silencio de la sabana se transformaba en el murmullo grave de criaturas nocturnas despertando. El cuerpo del cazador, ahora sin vida, yacía en el suelo, con el rifle caído a pocos metros, y el saco de lona que contenía la melena de su hermano abierto, esparciendo su contenido manchado de sangre sobre la hierba. El león, jadeante, permanecía quieto sobre él, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo pesado. El calor del día se disipaba, pero dentro de él, la llama de la furia aún ardía, intensa, alimentada por el recuerdo de la pérdida. El viento comenzó a cambiar, trayendo consigo otros olores, y el león sabía que ya no estaba solo. Las hienas se acercaban, oliendo la carne humana y la promesa de un banquete fácil. Los pasos sigilosos venían de varias direcciones, acompañados de risas bajas y cortantes. En el pasado, él y su hermano habían expulsado a muchos de estos ladrones oportunistas, pero ahora estaba solo. Aún así, no retrocedió. La primera hiena apareció en el borde de la explanada, con los ojos brillando con los reflejos de la luz que quedaba. No avanzó, solo esperó, midiendo la reacción del león. Otras dos se unieron a ella, formando un semicírculo. Pero el león no estaba allí para disputar carroñas. Ese pedazo de tierra, marcado por la sangre de su hermano y del enemigo, era territorio sagrado. Dejó escapar un rugido tan profundo que resonó a través de los árboles retorcidos, alejando temporalmente a las intrusas. Aún así, la noche no le pertenecía solo a él. Los depredadores de la oscuridad, como leopardos y chacales, también rondaban, atraídos por el olor metálico y la promesa de carne fresca. Cada sombra parecía contener ojos, pero el león permaneció inmóvil, protegiendo no solo el cuerpo del hombre, sino el trofeo recuperado. En ese momento, no cazaba ni comía. Estaba guardando. Guardaba porque sabía que ese era el punto final de una historia que comenzó con sangre y terminó con venganza. A medida que la noche avanzaba, la luna subió, arrojando un brillo frío sobre la escena. El león, cansado, se tumbó al lado del saco de lona, colocando la cabeza sobre él. Era un gesto casi humano de posesión y respeto. Las hienas volvieron a acercarse, pero mantenían distancia. Sabían que, aunque estaban en mayor número, enfrentarían algo que no solo luchaba por supervivencia, sino por honor. Los sonidos de la sabana por la noche eran muchos, el llamado distante de otros leones, el croar grave de ranas junto a un pequeño arroyo, el susurro de la hierba bajo patas furtivas. Pero, en el centro de todo, había un núcleo silencioso, el león y su vigilia. Observaba cada movimiento en la oscuridad, los ojos siempre abiertos, como si el sueño fuera un lujo que no podía permitirse esa noche. En un momento, el viento trajo un olor familiar.
No era humano, pero estaba cargado de recuerdos. La fragancia de su hermano, aún impregnada en la melena guardada. El león cerró los ojos por un breve instante, respirando profundamente. Y allí, en el pesado silencio de la sabana, hizo otro juramento. No permitiría que ningún invasor quebrara nuevamente el orden de ese territorio. La madrugada pasó como un río lento, y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a rasgar el horizonte, el león se levantó. El cuerpo del cazador ya estaba rodeado por aves de rapiña en lo alto, esperando el momento de descender. Las hienas, exhaustas de esperar, se habían retirado lejos. Miró por última vez el saco con la melena, lo tomó con los dientes y comenzó a caminar de regreso al corazón del territorio. La venganza se cumplió, pero la noche de los depredadores dejó una marca. Ahora era un rey solitario y en el mundo salvaje, reinar solo era tan peligroso como enfrentarse a un rifle. El día siguiente nació con un extraño silencio denso, como si toda la sabana estuviera esperando algo inevitable. El león, con el saco de lona colgado entre sus mandíbulas, avanzaba lentamente por el territorio, los músculos adoloridos del combate de la noche anterior aún pulsando bajo su piel. Pero sabía que esa historia no había terminado. Solo había eliminado al cazador, al hombre que había apretado el gatillo, pero el rifle, la sangre y el olor humano habían dejado marcas que llamarían a otros, y la selva, despiadada, ya le mostraba señales de que la prueba final estaba por llegar. A media mañana, cuando el calor comenzaba a ondular el horizonte, volvió a sentir ese olor. No era el mismo hombre, pero el olor familiar de pólvora y cuero estaba allí, fresco, mezclado con sudor. Dos humanos caminaban por el valle abajo llevando rifles. Parecían seguir rastros, deteniéndose de vez en cuando para examinar el suelo. El león, oculto entre la hierba alta, observaba. No había tiempo para dudar. Si encontraban el cuerpo del cazador, entenderían que algo lo había matado y regresarían en grupo trayendo más armas. Dejó el saco con la melena en un lugar seguro, escondiéndolo bajo un tronco caído, y comenzó a acercarse. El viento estaba a su favor. Los hombres caminaban sin darse cuenta de que con cada paso se acercaban a su propia muerte. Uno de ellos, más alto y robusto, parecía liderar. El otro, más joven, miraba constantemente alrededor, inseguro. Esa inseguridad sería la primera debilidad. El león avanzó en completo silencio, su cuerpo rozando la hierba, sus patas pisando con precisión. Cuando estaban a menos de 30 metros, aceleró, pero sin rugir. El sonido solo vino cuando ya estaba sobre ellos, un rugido tan cercano que los hizo girar inmediatamente. El más joven intentó levantar el rifle, pero el león fue más rápido, derribándolo con el peso de su cuerpo y clavando sus garras en su pecho. El otro hombre gritó y disparó, pero falló. El proyectil pasó justo junto a la oreja del animal. En un movimiento feroz, el león soltó el cuerpo del más joven y avanzó contra el líder. El hombre intentó retroceder, recargar, pero no había espacio ni tiempo. Un salto, y la masa muscular lo alcanzó de lleno, derribándolo de espaldas. El arma cayó unos metros adelante y el león, instintivamente, se posicionó entre ella y el hombre. La lucha se convirtió en cuerpo a cuerpo. El humano golpeaba con las manos, intentando apartar la mandíbula del león, pero cada segundo drenaba sus fuerzas. El león sintió el sabor de la sangre en la boca, y eso solo reforzó lo que ya sabía. Allí terminaría la historia. Con un golpe final, hundió sus dientes en el cuello del hombre y mantuvo la presión hasta sentir el cuerpo perder toda resistencia. La sabana, testigo silencioso, recibió otro cuerpo extraño en su suelo. El olor a pólvora y muerte comenzó a disiparse en el viento. El león permaneció quieto por unos momentos, mirando a los dos hombres caídos. No había satisfacción en el sentido humano de la palabra, solo la certeza de que la amenaza había sido eliminada. Pero también sabía que la verdadera batalla no era solo contra los que venían con rifles, era contra el propio destino de ser ahora un rey solitario, guardián de un territorio que ya conocía el sabor del luto. Antes de partir, regresó al tronco donde había escondido el saco. Lo tomó nuevamente, sintiendo en la boca el peso simbólico de esa melena.
Comenzó a caminar dejando atrás la escena de la lucha. La sabana retomaba sus sonidos, pero para él, cada paso iba acompañado del recordatorio de que su corona ahora estaba manchada con la sangre de hermanos y enemigos. El sol ya tocaba el medio del cielo cuando el león alcanzó la colina más alta de su territorio. Desde allí, podía ver el horizonte extenderse hasta donde la vista se perdía, un mar dorado de hierba ondeando con el viento. A su lado, el saco de lona con la melena de su hermano reposaba como si fuera parte de él. No un objeto, sino una pieza viva de su historia. Su cuerpo llevaba la extenuación de la lucha, pero en su pecho había una fuerza bruta, renovada, algo más profundo que el simple instinto. Era como si en ese momento toda la sabana estuviera esperando su voz. Se detuvo en la cima, con las patas firmes sobre la tierra caliente, el viento trayendo el olor de cada rincón de su reino. Sintió el perfume de las presas pastando a lo lejos, el olor ácido de las hienas rondando, la frescura de un arroyo escondido. Y mezclado con todo esto, aún quedaba el vestigio casi borrado del olor humano, ahora debilitado, como un recuerdo que comienza a desvanecerse. Ese detalle, lejos de calmarlo, alimentó su decisión. Ese sería el momento de marcar para siempre en la memoria de la sabana lo que había sucedido. El león levantó la cabeza y dejó escapar el rugido. Pero no fue un rugido cualquiera. Comenzó grave, profundo, como si viniera de las raíces de la tierra, y subió lentamente, ganando fuerza y alcance. Fue una onda sonora que atravesó colinas, cortó valles y se esparció por las llanuras, llevando el mensaje de que el rey aún estaba vivo y que su furia se había convertido en ley. Todos los animales que escucharon ese sonido comprendieron su significado, porque no era solo una advertencia de presencia, era la declaración de que la venganza había sido cumplida. El rugido resonó 3 veces, cada repetición más intensa que la anterior, como golpes de martillo en la memoria colectiva de la selva. Las aves en el cielo levantaron vuelo en bandadas apresuradas. Las presas interrumpieron el pasto y se agruparon. Incluso los depredadores menores se encogieron, reconociendo la autoridad indiscutible de ese sonido. Allí, en ese momento, el león no rugía solo por su hermano muerto, sino por todos los lazos rotos por la violencia humana. Cuando el eco se disipó, permaneció inmóvil, sintiendo el viento girar y llevar su voz lejos. Abajo, el territorio parecía más vasto que nunca, pero también más solitario. El saco con la melena descansaba contra su pata delantera y lo miró con una mezcla de respeto y promesa. Ya no había nadie con quien compartir el reinado, pero la memoria de su hermano viviría en cada paso que diera a partir de ese momento. El viento sopló más fuerte, levantando la hierba a su alrededor, y por un momento el león cerró los ojos. Sintió que ese era el último capítulo de una guerra corta, pero intensa. Y como todo guerrero que sobrevive, sabía que la paz no es la ausencia de conflicto. Es el silencio que se impone cuando todos entienden que desafiar al rey es elegir la propia ruina. Se giró y comenzó a descender la colina, con el saco en la boca y los ojos fijos en el camino de regreso al corazón de su territorio. La sabana ahora sabía. La corona había sido lavada en sangre y el rugido de la venganza resonaría en las noches por muchos ciclos venideros. El camino de regreso a donde el cuerpo de su hermano permanecía fue largo, pero el león no desvió ni aceleró el paso. Con cada metro recorrido, el peso de la melena en el saco de lona parecía crecer, no por el volumen, sino por la memoria que llevaba. Al llegar encontró la misma escena de la partida, pero ahora el silencio era más profundo. Las aves carroñeras estaban dispersas por los árboles alrededor, esperando. Las hienas se mantenían a distancia, atadas a un instinto antiguo que les decía no desafiar al rey en duelo. El cuerpo de su hermano, aunque marcado por el paso del tiempo y el calor, seguía intacto. El león se acercó lentamente, dejando caer el saco a su lado. Tocó su hocico en la frente de su hermano, como lo había hecho tantas veces en vida, y cerró los ojos. No había sonidos a su alrededor. Ni siquiera el viento se atrevió a interrumpir ese momento. Permaneció allí, respirando junto al cuerpo, como si buscara sincronizar por última vez el compás que una vez fue perfecto. Luego, comenzó un ritual silencioso.
Caminó en círculos grandes alrededor del cuerpo, marcando el suelo con profundas huellas de sus garras. Cada círculo era más estrecho que el anterior hasta que se detuvo a pocos pasos, acostándose al lado de su hermano. Permaneció allí durante horas, observando la luz cambiar de color, del dorado de la tarde al rojo del crepúsculo y luego al azul profundo de la noche. No durmió, no comió, solo permaneció. En algún momento, sacó el saco de lona con la melena y lo abrió. Lo arrastró lentamente hasta el cuerpo, colocándolo sobre el pecho de su hermano, como si devolviera una corona a un rey caído. No era instinto animal, era algo más allá, una comprensión primitiva de honor y respeto. Con la cabeza baja, presionó la melena contra el cuerpo y soltó un sonido bajo, casi un murmullo, diferente de cualquier rugido. Era una despedida. La noche avanzó y la luna iluminó la escena con luz plateada. Los depredadores menores observaban a distancia, quizás curiosos, quizás cautelosos, pero nadie se acercó. Toda la sabana parecía entender que este pedazo de tierra era, por una noche, territorio sagrado. Cuando la primera señal del amanecer comenzó a aclarar el horizonte, el león se levantó, dio una última vuelta alrededor del cuerpo y la melena, luego miró al cielo, soltando un largo rugido, no de ira, sino de homenaje, un llamado para que todos supieran que el rey había partido y que su memoria sería llevada mientras hubiera fuerza en las patas de los que quedaban. Sin mirar atrás, el león partió, dejando a su hermano al cuidado de la tierra que los crió. Sabía que en pocos días el cuerpo desaparecería, consumido por el ciclo natural, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, en el corazón de la sabana, este lugar siempre sería recordado como el punto donde dos reyes se separaron y donde uno prometió cargar al otro para siempre en su propia alma. La sabana, al amanecer, parecía diferente. El viento aún soplaba con la misma constancia, el sol surgía en el horizonte con su brillo dorado y las presas pastaban como siempre, pero para el león todo había cambiado. Caminaba solo ahora y cada paso sobre la hierba seca llevaba el peso de una ausencia que era imposible de ignorar. El territorio seguía siendo suyo, pero sin su hermano ya no había la simetría perfecta que los hacía invencibles. El rugido que antes resonaba en un dueto ahora se oía solo, más grave, más prolongado, llevando un tono que mezclaba autoridad con melancolía. El trono de la sabana, aunque sin coronas ni piedras talladas, es pesado de sostener. Antes, la división de tareas con su hermano hacía todo natural. Uno vigilaba mientras el otro cazaba, uno protegía las fronteras mientras el otro exploraba nuevas áreas. Ahora, toda la carga recaía sobre un solo cuerpo. Se había vuelto más vigilante, más cauteloso y al mismo tiempo más agresivo. El instinto de protección había crecido, no solo por el territorio, sino por la memoria que ahora llevaba dentro de sí. Las marcas del combate con el cazador aún estaban en su cuerpo. Arañazos profundos, manchas secas de sangre y un corte en su hombro que latía con cada movimiento. Pero nada de eso importaba. Lo que realmente dolía no podía ser visto. Era el silencio a su lado en las patrullas, el espacio vacío cuando se acostaba bajo la acacia, la ausencia de respuesta cuando dejaba escapar un rugido al amanecer. La sabana tenía sus sonidos, pero para él había un espacio de silencio que nada podía llenar. Aún así, la vida salvaje no permite luto prolongado. Las hienas, percibiendo la ausencia del segundo león, comenzaron a probar nuevamente las fronteras. Un macho joven, atraído por el rumor de un territorio vulnerable, intentó invadir, pero fue expulsado violentamente. El león, aunque solo, demostró que no había debilidad en su presencia. La lucha fue rápida, y el invasor se fue con heridas que lo recordarían por mucho tiempo que el rey aún reinaba. A pesar de la soledad, también había un cierto endurecimiento. Las cacerías se volvieron más estratégicas. Sin su hermano para cerrar el cerco, necesitaba planificar con más cuidado, utilizando el viento y el terreno al máximo. Esto lo hacía más silencioso, más paciente, casi un fantasma dorado moviéndose entre la hierba alta. Algunos podrían ver esto como debilidad, pero era adaptación, y la adaptación es una de las fuerzas más letales en la selva.
En las noches de luna llena, aún subía a la colina más alta. Desde allí, veía la sabana extenderse bajo la luz plateada y por unos momentos parecía escuchar pasos a su lado, sentir la presencia que ya no estaba allí. En esas noches, dejaba escapar un rugido largo, no para anunciar dominio, sino como un llamado a su hermano donde quiera que estuviera. Tal vez solo fuera el viento respondiendo, tal vez solo el eco, pero a veces juraba escuchar una respuesta distante, y eso era suficiente para seguir adelante. El rey estaba solo, pero no estaba roto. Cada cicatriz era ahora parte de la corona invisible que llevaba. La selva sabía quién era, y más importante, sabía lo que había hecho. No era solo el sobreviviente, era el ejecutor de la venganza, el guardián de un territorio que había conocido la sangre y la justicia. La sabana no olvida, el viento lleva historias, los árboles guardan secretos, y cada huella dejada en el suelo es un capítulo en la memoria viva de la tierra. El león ahora caminaba como un soberano que ya no necesitaba probar nada a nadie. Su fuerza ya había sido demostrada, su coraje escrito en sangre, y su venganza resonaba en cada rugido que recorría kilómetros. Pero, por encima de todo, llevaba un legado, no solo el suyo, sino el de su hermano caído, el rey cuya presencia aún moldeaba cada decisión y cada paso. Los animales del territorio lo veían diferente. Antes era parte de un par invencible, la otra mitad de una leyenda viva. Ahora era la figura solitaria que mantenía el equilibrio solo, soportando el peso que antes era compartido. Las presas sabían que, bajo su vigilancia, había orden y previsibilidad. Los depredadores, a su vez, lo respetaban no solo por su fuerza, sino por la determinación fría e implacable que había demostrado contra el cazador humano. La melena recuperada, guardada con él, se convirtió en un símbolo. Ya no era solo por sus gruesos y dorados cabellos, sino por lo que representaba, la corona invisible de un reinado que se había construido con asociación, confianza y sangre compartida. El león la mantenía cerca, llevándola a la cima de la colina en las noches silenciosas, como si presentara a su hermano la visión de un territorio aún intacto, aún protegido. El ciclo de la sabana continuaba, implacable. Nuevas presas nacían, nuevas amenazas surgían. El león, adaptado a la soledad, se había vuelto más selectivo en sus cacerías, más calculador en sus patrullas. Aprendió a moverse con la eficiencia de dos, a pensar con la cautela de quien sabe que no hay margen para errores. Cada enfrentamiento victorioso contra invasores reforzaba la leyenda. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Con el tiempo, los jóvenes machos escucharían historias sobre él. Algunos intentarían desafiarlo, impulsados por la ambición natural, pero todos aprenderían la misma lección. La corona de la sabana no se entrega, se conquista. Y este rey llevaba una deuda de sangre ya pagada, pero nunca olvidada. Cada nueva batalla se libraba no solo por territorio o supervivencia, sino por la memoria del hermano que caminó a su lado. En el fondo, sabía que algún día también dejaría de reinar. La sabana no tiene herederos elegidos. El trono siempre se toma. Pero hasta que ese día llegara, su rugido seguiría cruzando colinas y valles, llevando consigo el peso y la gloria de un reinado construido sobre el vínculo más puro que la jungla conoce, la hermandad. Cuando el sol se ponía y teñía el cielo de rojo, el león se detenía en la colina y miraba el horizonte. Allí levantaba la cabeza y dejaba escapar un rugido profundo, cargado de recuerdo y poder. No era solo una llamada para marcar territorio, era un recordatorio para toda la sabana. La sangre derramada no fue en vano, y mientras él viviera, el nombre y la fuerza de dos hermanos reinarían sobre esas tierras.